Todo bien. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de la clase pasada? Bueno, entonces yo me atrasé un poquitito, así que vamos a empezar con nuestra clase. Nos toca enfermedades vasculares y discromías. Y bueno, aquí vamos las son como médicos generales que ustedes tengan que tal vez resolver o encaminar a su debido. En ese sentido, como hemos recalcado desde la primera clase la importancia de la semiología, tiene que quedar después de esta clase absolutamente claro el reconocimiento, la diferencia entre eritema y púrpura. Habíamos dicho que el eritema es el enrojecimiento de la piel, producto de la vasodilatación y que desaparece a la digitopresión. Las púrpuras la púrpura es el color rojo de la piel, producto de extravasación de los hematíes al intersticio. No desaparece a la digitopresión. Pueden ser petequias cuando son menores de medio centímetro, pueden ser equimosis cuando son mayores de medio centímetro, o pueden ser hematomas cuando hay colecciones de sangre, ¿no? Y esto es importante para poder diferenciar o reconocer algunas de las enfermedades vasculares que comprometen la piel. Entonces, decimos, púrpura se define como manchas rojas producto de la extravasación de sangre en la piel. Constituyen un signo que puede ser manifestación de múltiples enfermedades. Ay, Oli, algo tiondo. Énfasis y por favor, tal vez pueden apagar sus micrófonos. Sí, pues, por eso lo recorrí. Sí, es esta madera. William me dijo, ay, Estoy tratando de que paguen sus micrófonos, pero no encuentro dónde para todos. Doctora, dele clic en participantes y ahí le va a abrir una nueva ventana y debajo de toda la Sí, lista. pero no sí, bueno, Mauricio, ¿y a quién más está con micrófono? A ver, apague su micrófono, por favor. Hacia que, ya, aquí silenciar a todos. Okay. Ya. Creo que ya estamos todos, ¿no? Entonces, sigamos con nuestra clase. Entonces, hacer la
siempre que estemos frente a las púrpuras, la pueden trastornos de la sangre. Este es un pequeño esquema nada más. Podemos pensar que se trata de anomalías de las plaquetas, como en el caso de una púrpura trombocitopénica o hemofilia. Y está la lesión de la permeabilidad, por ejemplo, en el escorbuto. Está medio mal mi internet. Trombocitopénica se caracteriza por presentar petequias y por presentar equimosis. Cuando hacemos esa valoración, parte de nuestra valoración tiene que ser pedirle exámenes, hemograma, por supuesto con recuento de placa, tiempo de protrombina, tiempo de población y sangría. Imagen o dígito presión no van a desaparecer, son hemática. Y aquí aquí Doctora, buenas noches, no sé si me lo que escuchan. Se vemos escucha muy cortado, doctora, no la escuchamos muy bien. no me escuchan bien. A ver, me voy a mover. Es el internet que no está funcionando muy bien. Voy a moverme, a ver. A ver qué tal me escuchan aquí. ¿Aquí se escuchará mejor? Bueno, aquí vemos pápulas, sí, pápulas rojas, un color rojo ominoso y presencia de equimosis. Esta es una púrpura senil o también actínica. Se produce por el daño, por un daño solar crónico. Y lo que sucede es que es el tejido en la dermis, el tejido de sostén, que habíamos dicho que la dermis era el sostén de la piel, ¿no? Se pierde, entonces los vasos sanguíneos pues se vuelven más frágiles a los más mínimos traumas. Siempre se da en áreas expuestas, generalmente son las caras fotoexpuestas de los antebrazos. Y no hay petequias, lo que se ven, bueno, a no ser que haya algún rascado, que el trauma sea muy leve, ¿no? Pero lo que se ve aquí es una equimosis. Y también se puede evidenciar aquí alrededor el fotoenvejecimiento, ¿no? Esta piel delgadita con las manchas
hipercrómicas, hipocrómicas también. Aquí tenemos otra equimosis en una área de fotoexposición y la evidencia del daño crónico, el daño actínico crónico. Hiperpigmentación, piel delgadita e hipopigmentación. Una de las púrpuras más importantes para nosotros en dermatología y para el médico general es la púrpura que se produce o se manifiesta por una vasculitis de hipersensibilidad, conocida también con el nombre de vasculitis alérgica o leucocitoclástica. Es una reacción de hipersensibilidad por inmunocomplejos, o sea, es una reacción tipo 3, ¿no? Según la clasificación de Gelsuk-Pons. Estos inmunocomplejos se van a depositar en las paredes de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿cómo se desencadena el proceso inmunológico? Puede ser producido por medicamentos, la aspirina, penicilina, fenitoína, fenitiocidas, etc. Por infecciones, que pueden ser desde algunas comunes como estreptococias a otras más severas como meningococos, rickettsia, gonococo, y por virus también como virus de hepatitis y de Epstein-Barr. Enfermedades sistémicas puede acompañar a enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide, la anemia hemolítica de tipo autoinmune. Y bueno, otros que ya hemos mencionado, crioglobulinemia, y puede ser también reacciones producidas por sustancias químicas que nosotros tenemos que tener en cuenta porque en nuestro medio sí se usan muchos insecticidas y herbicidas y a veces no se toman todas las precauciones que se debería para su manipulación. Generalmente las manifestaciones clínicas van a iniciarse en los miembros inferiores y luego se van a ir extendiendo al resto de la piel. Al inicio se observan solo petequias, luego va a haber un edema, va a haber infiltración y pueden irse añadiendo otras lesiones elementares como nódulos, vesículas, ampollas, pero siempre sobre una base purpúrica. Y pueden haber también úlceras pequeñas en sacabocados que luego con el tiempo se van a ir cicatrizando. Cuando la evolución es favorable, van a ir cicatrizando y dejando una escamocosta. Puede haber un compromiso sistémico y por eso reiteramos la importancia de hacer el laboratorio de rutina. Y la duración va a depender del proceso de base, ¿no? Cuál es, si ha sido por medicamentos puede ser autolimitado, pero si es debido a una infección, pues va a depender de la infección. El diagnóstico ideal es confirmar por estudio histopatológico, es lo ideal. Y siempre hacer un examen laboratorial en dos sentidos. Uno, de rutina, en todas las púrpuras tenemos que hacerlo, y otro para detectar cuáles son las enfermedades según nuestra sospecha clínica, el laboratorio que nos ayude a confirmar los otros diagnósticos. El tratamiento va a depender de la enfermedad de base o de la suspensión del medicamento que fuera relacionado y corticoides como prednisona a dosis de 1 miligramo por kilo de peso al día. Aquí tenemos la presencia de petequias en las dos piernas. Aquí hay unas equimosis, más o más grandes. Aquí hay unas pápulas y aquí unas pequeñas úlceras en sacabocados. Una vista de más cerca, petequias, equimosis, pequeñas úlceras cubiertas por una costra hemática y aquí había una ampolla. Petequias y pápulas purpúricas. Decimos pápula eritemato purpúrica, ¿no? Y petequias. Úlcera de pierna. Cualquier, bueno, aquí me falló mi slide. Cualquier úlcera en la pierna va a ser una úlcera de pierna. Hay diferentes tipos de etiologías. Pueden ser de origen vasculares, pueden ser traumáticas, pueden ser infecciosas,
Pueden ser por colagenosis, pueden ser neurogénicas, metabólicas o pueden ser hemáticas, ¿no? Las que nosotros nos va a ocupar ahora son las úlceras vasculares. Y la más frecuente es la úlcera venosa o de estasis. Es un síndrome que comprende en realidad diversas manifestaciones clínicas. Entre ellas, vamos a mencionar el síndrome que se conoce como complejo úlcero varicoso de la pierna. Primero inicia como un eczema. Las placas son eritemato escamosas, suele acompañarse de prurito y ese eritema empieza a tener una coloración acastañada. Cuando usamos los corticoides mejoran, pero después otra vez vuelve a aparecer. Después, con el tiempo, cuando no se corrige el problema vascular, va a aparecer la dermatitis ocre, que es una coloración como el color ladrillo, producto de la extravasación de hematíes con hemoglobina reducida. Entonces, ese es el color ocre, es por la hemosiderina. ¿De acuerdo? También se conoce con el nombre de púrpura de estasis. Después, el siguiente paso del síndrome es el edema. Es un edema que es un edema duro, no es un edema que deja godet. Hay como una induración de la piel. Y con el tiempo se va a producir lo que se conoce como lipodermatoesclerosis. Es como un emplastronamiento, se adhiere toda la piel, la epidermis, la dermis y el tejido celular subcutáneo. Y sobre esta piel indurada y esclerosada, al más mínimo trauma, va a aparecer puede suceder, mejor dicho, una ulceración que viene a ser el último estadio del síndrome de la úlcera venosa. La úlcera generalmente se localiza a nivel maleolar externo. El tamaño va a depender del tiempo de evolución. Siempre que describimos como toda úlcera, tenemos que describir el tamaño, el color del fondo. Si es un tejido de granulación va a ser un color rojo, si es un tejido amarillento va a ser porque tiene fibrina, los bordes si son planos, si son elevados, etc. Cuando el fondo es rojo, o sea, hay tejido de granulación, el pronóstico es mucho mejor. Si es amarillento, entonces el pronóstico no está. Hay que debridar o usar medicamentos para producir esa debridación. Característicamente las úlceras venosas son indoloras, a diferencia de las arteriales que son dolorosas. En esta imagen, vemos los trayectos varicosos, las dilataciones de las varices. Aquí se ve un eritema discreto y aquí se ve una hiperlinearidad y una escamocostra. Este es un eczema y va a tener prurito. Entonces vamos a tratar con corticoides, pero tenemos que encaminar al cirujano vascular. Aquí tenemos una úlcera de estasis muy característica, aunque la imagen es de atrás, pero es muy característica. Entonces es una úlcera irregular que tiene fondo con tejido de granulación, aunque algunas partes tiene un tejido de fibrina, que los bordes son planos y alrededor tenemos esta coloración que es la dermatitis ocre. Y si hacemos una palpación en esta zona, vamos a ver que es una piel esclerosada, indurada y es lo que corresponde a la lipodermatoesclerosis. El tratamiento, reposo, elevación del miembro inferior comprometido, vendajes compresivos, valoración por cirugía vascular, la aplicación de antisépticos tópicos, cicatrizantes, pueden ser, bueno, si hay tejido de granulación, vamos a usar, por ejemplo, el biocicatrizante. Pero si hay fibrina, tenemos que usar cremas que produzcan destrucción tisular. Entonces podríamos usar, por ejemplo, lisoderma, ¿no? Hay varios en el mercado. Cuando son muy profundas se puede usar miel, pero si son superficiales, no.
Antibióticos sistémicos en caso de celulitis o corticoides tópicos en caso de eczema. Las úlceras arteriales pueden ser por arteriosclerosis, por hipertensión o por embolia. Se caracteriza por ser una piel, la mayoría de las úlceras arteriales por tener una piel fina, puede ser pálida o puede tener áreas cianóticas. Son dolorosas, excepto cuando son úlceras en el pie diabético, que en realidad el pie diabético hay compromiso vascular, pero más por el compromiso neural, por los vasos vasorum, ¿no? Pero bueno, en el pie diabético no va a haber dolor, pero las otras úlceras arteriales, sobre todo en la hipertensiva, sí presentan mucho dolor, especialmente cuando se eleva el miembro inferior, a diferencia de lo que sucede con las venosas. Pueden haber otros síntomas de isquemia como claudicación intermitente y parestesia. Los bordes de las úlceras son bien definidos. Pueden ser ensacabocados, pueden ser profundos o pueden estar cubiertas por una costra hemática. La localización más frecuente son las áreas pretibiales y el estadio final es la gangrena. El tratamiento son cuidados con cirugía vascular, es imprescindible. Cuando ustedes están frente de una sospecha de una úlcera arterial, tienen que siempre pedir la interconsulta lo antes posible con el cirujano vascular y si es diabético con el endocrinólogo y si es hipertenso también con su cardiólogo. Entonces es un tratamiento multidisciplinario. A nivel dermatológico, los cuidados son similares a la úlcera venosa. Aquí tenemos una úlcera, es pequeña comparada con la úlcera venosa que acabamos de ver, pero lo más grave es la cianosis que hay en este dedo. Y si palpamos el pulso pedio, va a estar disminuido o va a estar anulado. Entonces, cuanto antes este paciente de ser derivado para tratar de evitar la amputación de este dedo. Cambiamos de tema, las discromías son los trastornos de la pigmentación de la piel. Puede ser por aumento del pigmento. El principal pigmento de la piel es la melanina, ¿verdad? Entonces, hay también el color de la piel puede deberse a carotenos, a la hemoglobina, pero lo que nos vamos a ocupar ahora son los trastornos de la melanina. Pueden estar aumentadas, ¿no? Se llamará hiperpigmentación o hipercromía. Puede estar disminuidas, se va a llamar hipopigmentación o hipocromía, o puede estar ausente y se va a llamar acromía. Una de las enfermedades más características de la hipocromía es el vitiligo. El vitiligo es un disturbio crónico que se caracteriza por la pérdida de la pigmentación cutánea, afecta a ambos sexos y a todas las razas y compromete al 1% de la población. Hay un 25% de los pacientes tienen una historia familiar de vitiligo o de otras enfermedades autoinmunes. Las teorías que se plantean para como su etiopatogenia, hay una teoría autoinmune, una autodestructiva y una neural. Todas llevan a la destrucción de los melanocitos. Clínicamente se va a caracterizar por unas máculas acrómicas bien definidas de superficie lisa que pueden localizarse en cualquier parte de la superficie corporal. Ahora, hay cierto patrón que también nos ayuda en la clasificación clínica. Por ejemplo, el vitiligo acral cuando predomina en los dedos, el vitiligo periorificial cuando se produce alrededor de los orificios de la nariz, de las órbitas, alrededor de la boca, el vitiligo generalizado, el vitiligo segmentario como siguiendo un dermatoma, y en eso se apoya la teoría neural de su etiopatogenia. Tiene una evolución crónica, todos tienen una evolución crónica, solamente hay casos que pueden ser más agudos cuando se asocia a otras enfermedades autoinmunes, por ejemplo, a una tiroiditis de Hashimoto. Puede suceder que un paciente desarrolle un vitiligo rápidamente, pero
no es lo más frecuente. Y las manchas son asintomáticas. Algo que vamos a recalcar y que ustedes ya pueden deducir por su etiopatogenia que no es contagioso. Es una enfermedad muy estigmatizante. El paciente se siente muy afectado psicológicamente por tener vitiligo y cuando afecta a los niños, los padres se preocupan mucho. Pero es una enfermedad que en realidad no es contagiosa, que es el mayor riesgo cuando es muy extenso es la falta de protección a los rayos ultravioleta y que podrían favorecer el desarrollo de cáncer de piel. Y después la posible asociación en un porcentaje bajo, pero que existe con otras enfermedades autoinmunes, como les mencionaba la tiroiditis, y el factor psicológico, ¿no? El impacto psicológico en el paciente que puede afectar mucho su calidad de vida. El tratamiento, corticoides tópicos, va a depender un poquito de la extensión y la localización, pero como estamos viendo los principios generales, los corticoides tópicos son nuestra primera arma. Podemos usar también tacrolimus, otro inmunomodulador tópico, que ya lo mencionamos cuando hablamos de dermatitis atópica. Soralenos tópicos asociados con fototerapia, se me fue la palabra. En la fototerapia podemos hacerlo con luz natural, o sea, con el sol, que no es lo ideal. Y también con equipos de fototerapia, sea ultravioleta A o B. Y eso ya en Santa Cruz tenemos algunos centros, 2 que yo sepa que tienen equipos de fototerapia. En Santa Cruz yo no uso y les aconsejo no usar soralenos sistémicos porque como por el clima usamos poca ropa porque hace mucho calor, entonces al usar soralenos sistémicos toda la piel se vuelve sensible a los rayos ultravioleta y entonces pueden haber grandes riesgos de quemaduras solares severas. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tratamiento. Y el uso de antioxidantes. ¿Por qué? Algo que no les había mencionado y que lo menciono ahora y que creo que lo voy a incluir en la parte escrita, es la importancia del estrés. En los adultos predominantemente, el estrés es el primer y principal desencadenante del proceso inmunológico. Este estrés generalmente inmunológico, esta destrucción de los melanocitos. Entonces, por eso usamos los antioxidantes, ¿no? Para disminuir la acumulación de radicales libres en la piel. Entre un 30 a un 40% de los pacientes con vitiligo van a tener algún grado de repigmentación, especialmente cuando inicia el proceso. Por eso siempre tenemos que animar a los pacientes a hacer tratamiento. Lo contrario de lo que habitualmente se hace, que es asustarles y decirles que no tienen tratamiento, que no se puede hacer, o que todo lo contrario, hay que animarles a hacer tratamiento en cuanto aparecen las primeras manchas de vitiligo. Bueno. Aquí tenemos, este es un vitiligo acral, vemos manchas acrómicas aquí alrededor, a nivel de los pulpes con los dedos, ¿no? Este es uno de los más difíciles de tratar. Este es un vitiligo también generalizado, también difícil de tratar por la extensión, pero les presento las imágenes por la característica de las manchas, ¿no? Este es uno de los ejemplos en que en realidad uno ve al paciente y va a saber el diagnóstico, ¿no? En dermatología se da esta situación, pero es importante siempre el valorar la posibilidad de estas otras enfermedades y
y bueno, tranquilizar al paciente y darle todo el tratamiento y la atención que merece. Pitiriasis versicolor es una infección fúngica superficial que no la hemos visto en la clase de enfermedades escamosas porque se caracteriza por cambio de color. Entonces, por eso que la incluyo en este capítulo. Se produce por el crecimiento excesivo de una levadura del género Malassezia furfur. También hay otros tipos de Malassezia que se han podido cultivar en los últimos años, pero la más frecuente es la Malassezia furfur. Los factores predisponentes como el calor, la humedad, son factores, valga la redundancia, muy importantes para que se desarrolle esta enfermedad, que es muy frecuente en nuestro medio y que ustedes conocen con el nombre de rema salada. Hay también una predisposición hereditaria, puede haber, ¿no? Y también puede verse en algunos pacientes con inmunosupresión, cuadros que son muy extensos o muy refractarios al tratamiento. Lo mismo con la susceptibilidad hereditaria. En general se considera que no es una enfermedad contagiosa, pero hay a veces en el núcleo familiar que varios pacientes presentan la rema salada y eso generalmente es por la predisposición hereditaria. Puede haber, sí, en algunas formas pueden haber un contagio y eso puede verse en las mamás que tienen pitiriasis muy extensa, que pueden contagiar al bebé también durante la lactancia. Es más frecuente en adultos jóvenes. Las lesiones se caracterizan por máculas descamativas. Esas escamas son escamas purpuráceas. A veces son imperceptibles, no se ven y solamente se evidencian haciendo el signo de la uña o del uñazo, que eso ustedes lo tienen en la parte de semiología. Las manchas son confluentes, pueden ser hipopigmentadas, hiperpigmentadas o eritematosas. Por eso se llama versicolor. Esas tres tonalidades. Eventualmente un paciente puede presentar los tres tipos simultáneamente, pero generalmente presentan uno y otro. Lo más frecuente en la piel blanca son las manchas eritematosas y en la piel más con un fototipo más oscuro, las hipopigmentadas o hiperpigmentadas. La distribución, la parte más comprometida siempre es el tronco, aunque puede haber también en la zona de la cara. Tratamiento antimicóticos tópicos como clotrimazol, como ketoconazol. Aquí, a diferencia de la dermatitis seborreica, no usamos corticoides, ¿no? Champús como el ketoconazol, ciclopiroxolamina o pidritionato de zinc. Y también podemos dar, si es que no hay una hepatopatía de base, ketoconazol 200 miligramos al día durante 10 días. Estas son las máculas hipocrómicas, redondeadas, bien definidas, características, que tienen tendencia a confluir y a formar una mancha más extensa. Aquí tenemos manchas hipercrómicas. Aquí, esta imagen, ustedes prestan un poquito de atención. Aquí se ha hecho la maniobra del sino del uñazo. Se ha rascado y aparecen las escamas. Pero en cambio aquí, pareciera que solo fueran manchas. Pero sí, siempre tiene escamas. Solo cuando está remitiendo se pierden las escamas y quedan solo las manchas. Esta es una forma eritematosa. Puede confundirse con un eczema. Pero si ustedes agudizan un poquito su poder, que tiene estas máculas que son bien redonditas. Aquí, aquí, y que bueno, tienen tendencia a confluir, que ya la habíamos mencionado, pero son muy definidas, muy redondas. Y eso nos ayuda en el diagnóstico clínico. Aquí igual, pequeñas máculas hipocrómicas
Y aquí se ha evidenciado la escama furfurácea característica de la pitiriasis versicolor. De esa escama es que tomaremos la muestra para hacer el examen micológico en caso de que queramos confirmar el diagnóstico. Manchas hipocrómicas con una escama furfurácea en su superficie, que tienden a coalescer. Aquí tenemos las manchas más esparcidas, bien redondeadas, con los bordes bien definidos. Pitiriasis alba es otra hipocromía muy frecuente. Se da más en niños y en adolescentes. La causa es desconocida. Antes se pensaba que estaba relacionado con parasitosis intestinales, pero ahora ya esa teoría está bastante descartada. Hay un aumento más frecuente en los adolescentes o en los niños con atopía. Se da en ambos sexos por igual. Y hay una relación con un medio ambiente un poco agresivo. El sol, la exposición solar, el sur, el viento frío. Puede suceder que propicie a la aparición o permanencia de las manchas hipocrómicas. No son acrómicas, son hipocrómicas. Las lesiones son ovales, difusas, con un borde difuso, no tan delimitado como la pitiriasis versicolor, y puede también tener unas escamas finas imperceptibles. La localización más frecuente es en el rostro y en la cara extensora de las extremidades superiores, y el tratamiento va a ser con emoliente, protector solar, siempre un factor 50. A veces, miren, aquí tenemos unas manchas hipocrómicas características de la pitiriasis alba. A veces puede presentarse de difícil diferenciación con una pitiriasis versicolor, entonces tenemos que hacer un examen micológico directo para diferenciar, ¿no?, de uno de otro. Aquí otra vista de las manchas hipocrómicas confluentes difusas. Ahora vamos a hablar de la hipercromía más característica, el melasma. Es una hiperpigmentación benigna de causa desconocida. Se reconoce que es la exposición solar el principal desencadenante, pero que hay un fondo genético y hay una predisposición racial también. En la raza blanca, caucásicos, es más frecuente en la mujer. En los hombres es muy raro. Y en cambio, en el altiplano, por ejemplo, hay tanto en hombres como en mujeres. Pero en general decimos que esta patología predomina en el sexo femenino. Es más frecuente durante el embarazo y en las mujeres que tienen predisposición cuando toman anticonceptivos orales. Se caracteriza como máculas acastañadas, simétricas, bordes poco definidos que se localizan en las regiones malares y en el dorso de la nariz. Son asintomáticas. Y fíjense ustedes, no está relacionado con enfermedades hepáticas de base. Eso tienen que quitarse de la mente, porque es una creencia popular muy arraigada que el melasma se relaciona con enfermedades del hígado y no es así. Eso no significa que una persona con melasma no esté enferma del hígado, puede tenerlo, pero no significa que tengamos que investigar hepatopatías por el melasma. El tratamiento fundamental es la protección solar, el uso de protector solar mínimo, factor 50 y reaplicar varias veces al día. Y hay despigmentantes. El más común es la hidroquinona. La hidroquinona en Europa ya no se usa, pero aquí seguimos teniendo hidroquinona. Tienen que tener cuidado en las pieles morenas porque produce una reacción de irritación y también de fotosensibilidad. Si esto sucede y no está usando un adecuado protector solar el paciente,
entonces puede suceder que la pigmentación empeore y el remedio salga peor que la enfermedad. Así que tienen que tener mucho cuidado a la hora de orientar despigmentantes en los pacientes con la piel morena. Aquí tenemos una imagen, es un trastorno muy frecuente en nuestro medio. Manchas hipercrómicas aquí en la región malar, dorso de la nariz y región nasogenial. Bueno, chicos, esto era lo que teníamos para presentar hoy día. ¿Hay alguna pregunta? Sí, doctora, ¿Sí? una pregunta. ¿Por cuánto tiempo hay que hacer el tratamiento con corticoides en el vitíligo? Cuando usamos corticoides tópicos, recuerden siempre que hay que tener periodos de reposo. Entonces, pueden usar 2 semanas, descansar 1 semana, o pueden usar 20 días, descansar 1 semana, dependiendo el que ustedes elijan. El tiempo, en 3 meses, valoramos si está funcionando o no nuestro tratamiento. Si en 3 meses no hay ninguna mejoría, hay que cambiar a otro esquema. Pero si está mejorando, con las precauciones de periodos de descanso de corticoides, es hasta que mejore. Eso puede ser varios meses, puede ser 1 año, pero siempre con periodos de reposo. En el vitiligo extenso no están recomendados los corticoides porque te van a producir los efectos colaterales, ¿no? Entonces, solo están indicados en los vitiligos poco extensos. Ya, doctora. Y una pregunta más. Cuando se hace el diagnóstico de vitíligo, ¿se realiza solamente un diagnóstico clínico o tiene algún laboratorio que se puede pedir para hacer ese diagnóstico? El diagnóstico es predominantemente clínico. Hay casos en vitíligos en niños pequeños, en bebés, en que puede haber una dificultad diagnóstica con otros cuadros, por ejemplo, con un nevo acrómico, con un lunar. Hay enfermedades como la esclerosis que puede producir las manchas hipocrómicas características, y entonces en esos casos puede justificarse hacer una biopsia, pero la biopsia, para ver la cantidad de melanocitos se tienen que hacer tinciones especiales. Con las tinciones de eosina, hematocilina, es difícil, se puede, pero es muy difícil. Entonces, realmente hacer biopsias se hacen en casos muy específicos, que predominantemente el diagnóstico es clínico. Y otros estudios los hacemos cuando sospechamos de otras enfermedades, que puede haber otras enfermedades autoinmunes, como en el caso de la tiroiditis. Ahí pedimos perfil tiroideo y pedimos anticuerpos antitiroideos y antimicrosomales para ver si hay esa predisposición a tener en un futuro, si es que no la tiene en ese momento, y nada más. Otros laboratorios de rutina es ya si vas a hacer un tratamiento sistémico, pero si no, no. Gracias, doctora. Muy bien. Doctora, una consulta. Sí, Vilma. En cuanto a las úlceras de pierna, doctora, antes de que, si bien es todo un proceso, antes que el paciente llegue a ulcerarse, ¿hay previo diagnóstico antes que llegue a ulcerarse ese tejido? Porque si bien pasa por un periodo de eczema y dermatitis, o es netamente clínico que se hace, o hay alguna manera de diagnosticarlo antes que se ulcere el tejido. Sí. Cuando tú sospechas, tienes que pedir la valoración por cirugía vascular. Y el cirujano vascular va a hacer el examen correspondiente de su especialidad.
aparte del examen clínico, generalmente se pide Doppler. Sí. Entonces, el manejo dermatológico no es exclusivo, tiene siempre que ir acompañado con el vascular. Y ahí el vascular va a decidir si si vale la pena operar o no se opera, o si solamente hacen los cuidados conservadores de el reposo, de las medias, etc. Gracias, doctora. Doctora, una pregunta. ¿Sí? Las personas que son codependientes a fármacos que paran pinchándose, ¿tienen más? No entendí. ¿Las personas que qué? Que se pinchan, que se drogan, ¿tienen alguna mayor incidencia de tener alguna vasculitis en miembros inferiores? No. No, vasculitis, el término vasculitis es una inflamación de los vasos y generalmente la más frecuente es la alérgica. Pero lo que tal vez tu pregunta, más que vasculitis, lo que podríamos pensar es la presencia de púrpura. Sí, sí. Eso sí, pueden haber equimosis en las áreas donde se toman, ¿no? Los vasos sanguíneos para inyectarse la droga. Eso sí, la presencia de equimosis, pero no vasculitis. Ahí, cuando tú describes, si tú observas eso,